cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estaremos estudiando el libro de Segunda de Tesalonicenses. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto es así que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, y vosotros habéis creído en nuestro testimonio. Por esta razón también oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Así, el nombre de nuestro Señor Jesucristo será glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, el libro de Primera Tesalonicenses se refería a lo que el apóstol Pablo quería mencionarle a ellos, acerca del corazón que ellos estaban teniendo, acerca de las persecuciones que ellos estaban recibiendo, que constantemente había ya en ese lugar. El apóstol Pablo estuvo muy poco tiempo en Tesalónica. ¿Por qué causa estuvo muy poco tiempo en Tesalónica? Por la persecución. Solamente 3 días de reposo, dice. En 3 días de reposo ella le explicó muchísimas cosas. Inclusive hay cosas que él dice que ya no necesito decirle porque ya saben todos ustedes y ya les hablé. Quiere decir que realmente cuando Pablo hacía la reunión era para compartir la palabra, no solamente para reunirse. O sea, reunirse por reunirse no es tan beneficioso. Para la gente común de hoy parece que reunirse así solamente para charlar y conversar es común. Pero en aquel tiempo para Pablo el reunirse era muy importante porque podía ser la última vez que él pueda estar con esa persona. Imagínense, 3 días de reposo fueron los únicos que estuvo con los tesalonicenses. ¿Qué creen ustedes? Que cada reunión era así, él chisteaba, bromeaba, contaba historias. Sí o sí tenía que decir todo lo que tiene que decir, porque puede ser que no escuche más algunos de los que están ahí o él no comparta más. Entonces, si nosotros también cada reunión, aunque sea la reunión más común, más insignificante para muchos, nos reunimos con ese corazón, que es la reunión más importante que estamos teniendo. Así vamos a pensar. ¿Entienden lo que estoy hablando? Bueno, eso es lo que Pablo, imagínense, que Pablo solamente pudo estar 3 sábados con ellos. En el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, Pablo le explicaba acerca de la venida del Señor, ¿no? En los últimos tiempos. Y este capítulo especialmente esta parte, es la causa por el que Pablo tuvo que escribir otra vez 2 Tesalonicenses. ¿Por qué? Vamos a ver qué decía ahí. Versículo 13, capítulo 4 de 1 Tesalonicenses 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y fíjese este versículo 17, ¿cuál añaña tende ponata? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto fue lo que hizo pensar a muchos de tesalonicenses que esto ya aconteció. Llegaban los rumores que ya se hizo el rapto, que ya se fueron toda la iglesia, y recordemos que en Tesalónica, que ya se estaba, en Jerusalén ya se estaba reinando y ellos se quedaron. O sino que los que murieron ya no tenían esperanzas. Porque supuestamente muchos tenían su pariente que murió, y si ya se hizo el rapto, o supuestamente si ya vino Jesús, ¿por qué no resucitaron su pariente? Entonces estaban todos confundidos, había toda una confusión. Por eso 6 meses después de haber escrito la primera carta, Pablo escribe la segunda carta. ¿Cuánto tiempo después? 6 meses después. Bueno, empecemos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y en amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Atienda muy bien lo que dice aquí. ¿Qué es lo que hace que un líder o un predicador como Pablo pueda estar agradecido con unos hermanos? ¿Qué es lo que él nota para decir, realmente estoy agradecido con Dios? Dice, por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Y cómo se nota que la fe va creciendo entre los hermanos? ¿Saben más palabra? ¿Tienen más sabiduría? ¿Conocen más la Biblia? ¿Son más sabios? ¿Son más entendidos? ¿Cómo se sabe que va creciendo su fe? ¿Qué dice ahí? Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, dice. Cada vez se ve más amor entre los demás. Así que no quiere decir que una persona porque dice creo en Dios y soy de Dios y voy a la iglesia, está creciendo su fe. Puedes creer esa persona así. Se ve que empieza a tratarle mejor a los demás. Empieza a considerar a los demás. Empieza a pensar en otro. Empieza a preocuparse por otro. Empieza a querer realmente, por ejemplo, lo que hoy empezamos hablando, que otros también sepan la palabra, conozcan y se preocupen también. ¿Por qué esta persona no puede abrir su corazón hacia Dios? Por ejemplo, orar es una parte fundamental que Dios dejó en la Biblia. Entonces, cuando algunas personas no pueden reunirse para orar, quiere decir que está habiendo algún problema en su corazón. Entonces, ese es uno de los puntos que la Biblia está mencionando. Entonces, hoy en día, ¿por qué los hermanos en nuestra sociedad actual es difícil hablarse, decir las cosas? Porque todos están viviendo con rencor, odio, amargura. Por eso les pesa cuando escuchan una palabra como esta. Entonces, ¿será que la fe está creciendo? ¿Será que Pablo va a dar gracias por esta comunidad, por no se observara? Que nadie puede escuchar a nadie, nadie puede creer a nadie, cualquiera se encierra en su propio mundo. Pablo le daría pena a este tipo de congregación y reunión. Cuando cada uno cierra su corazón, tiene su opinión, habla lo que quiere y dice lo que quiere por quien quiere. Y se encierra nomás en su propio mundo. Ese no es la iglesia de Dios. Estamos arrancando con esto. Segundo versículo. Eso es lo contrario de la iglesia de Tesalonicense. Lo contrario. Ellos al contrario, se ve su fe, se ve su crecimiento, porque entre ellos hay más amor, comprensión, interés. Ellos estaban felices
porque se reunían. Y ahora van a ver por qué ellos tenían mucho crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que le hace falta a una iglesia para que crezca espiritualmente? Le falta más dinero, más prosperidad, más bendición, como dice la gente. Vamos a ver qué obtuvo Tesalonicenses. 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Qué es lo que Pablo dice que le da que como alegría hasta para gloriarse? A gloriarse quiere decir, me pongo feliz al saber que los hermanos en Tesalonicense, aunque están pasando problemas, dificultades, están siendo perseguidos, muchos de ellos encarcelados, ellos no abandonan la fe. Ellos no abandonan la palabra. No dicen, no tengo dinero, no tengo plata, estoy pobre, estoy mal, no tengo situación. No están usando la palabra, tengo mucho problema, por eso no puedo escuchar la palabra. Eso jamás están diciendo. ¿Será que es común en estos días escuchar eso? Ellos estaban siendo perseguidos con sus vidas, dando sus vidas muchas veces. Entonces ustedes ven actualmente a alguien que está siendo perseguido, alguien que se le está amenazando de muerte por si se reúne en el culto. Alguien, cuidadito que te reúna porque vas a ser ejecutado. No, al contrario, ¿cómo viven las personas? Libre, tranquilo, en su casa, viendo su tele, su película, su novela. ¿Será que esa es la iglesia que Jesucristo va a venir a recoger? Hay que pensar muy bien. ¿Será que si actualmente llega Jesucristo, estamos en fecha de trompetas? Estamos en fecha de trompeta. Esto se refiere a trompeta. ¿Será que si actualmente suena la trompeta? Torón, torón, torón. Algunos están viendo su novela ahora, su película, están disfrutando de su matecito en su casita. ¿Será que ahí son prudentes o insensatas? Recuerden que hay dos tipos de vírgenes, prudente e insensata. Entonces uno tiene que pensar. Cuando Dios prepara la reunión para los justos, el corazón del justo es querer estar en esa reunión. Así dice la Biblia. Versículo 5. Esto es demostración. ¿De qué está hablando? De las tribulaciones y persecuciones, dice. Del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Esto es muy importante y por eso voy a leer en mi versión popular. Miren lo que dice acá. ¿Quién es digno de juicio y quién es digno del reino de Dios? Cuando nosotros escuchamos la palabra, muchas veces el sentimentalismo ya tiene que ir desapareciendo. Hay que ir a lo que dice la Biblia y la realidad. No se tiene que uno pensar, no, pero si mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelo son así, eso no importa. Lo que dice la Biblia es lo que importa. Y nosotros somos mensajeros nomás. Nosotros no somos atacantes a nadie, no le tenemos que atacar a nadie. Solo dar el mensaje. Versículo 5 dice, entonces, esto es una señal del juicio justo de Dios y muestra que Él los ha juzgado dignos de entrar en su reino por el cual están sufriendo. ¿De qué está hablando acá Pablo? El que ustedes estén pasando hasta hambre, necesidades, dificultades, por estar siguiendo a Dios, ¿qué señal es? ¿Qué señal significa? Que ustedes están listos para entrar en el reino de Dios. Imagínense que ustedes, y escuchen muy bien eso, digan, no, yo no puedo irme porque tengo frío, estoy ocupado, tengo cosas que hacer, estoy muy ocupado, tengo otra cosa pendiente, no puedo estar escuchando la palabra porque mi mente en otro lado. ¿Será que son dignos de estar en el reino de los cielos? Cuando se animen o atrevan a decir así. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Será que son dignos? No, eso hay que entenderlo. Miren el versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Qué significa os atribulan? A los que les persiguen, a los que le crean problemas. O sea, si el mundo, escuchen bien, si el mundo a mí me crea problemas para servir a Dios, ¿quién le va a atacar al mundo? ¿Ah? Dios. Ahora, si yo me uno con el mundo, Dios me va a atacar a mí. Eso uno tiene que entender. Si yo acepto, si yo por ejemplo rechazo el mundo, rechazo la vanidad del mundo y el mundo por eso me persigue, me menosprecia, me trata mal, me hace pasar hambre, me hace mendigar, me hace sufrir,
¿Quién le va a retribuir lo que me hizo a mí al mundo? Dios. ¿Y quién me va a premiar a mí por no haberle aceptado al mundo? Dios. Eso es muy importante que entiendan. Por eso Pablo le está hablando acá. Realmente no se preocupen, hermano, es una carta de esperanza. El mundo le está persiguiendo, el mundo le está haciendo sufrir. No se preocupen, Dios le va a recompensar. Pero ustedes están siguiéndole al mundo, están haciéndole caso al mundo, entonces ustedes van a ser enjuiciados con el mundo también. Versículo 6, ¿no? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, dice. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Qué significa? Ustedes que están sufriendo, su recompensa va a ser reposo. ¿Y qué significa reposo acá? Reino de los cielos. Así que, ¿ustedes quieren ser felices y tranquilos aquí en esta vida o en el reino de los cielos? ¿Ustedes están dispuestos a abandonar algunos placeres por la palabra o mejor seguimos los placeres y dejamos la palabra atrás? Eso está preguntando Pablo. Versículo 7 seguimos. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? Entonces, uno que espera la venida de Jesús, ¿qué hace mientras? Entonces, uno que se prepara. El mundo le quiere, el mundo le ama, le da la razón al mundo. ¿Le podemos dar la razón al mundo? No. Recuerden ustedes que la semilla que cayó entre espinos, dice que no podía crecer porque era ahogada. Y esos espinos representaban los afanes y las cosas del mundo, y eso le condenaron. Entonces, vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y antes de entrar en esta parte, vamos a mirar algunos textos que hablan acerca de las personas que eran atribuladas. Vamos a mirar primero el segundo libro de Crónicas. Entiendan bien, segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas 15, 4. Cuando en su tribulación se convirtieron al Señor Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. O sea, esto está hablando cuando se empezó a hacer una reforma en Israel con el rey Asa y hubo tribulación y dificultad. Dice que ellos le buscaron cuando había dolor, sufrimiento, y Dios les escuchó. Dice. O sea, la persona que pasa tribulación, dificultad, problema, clama a Dios y le encuentra a Dios. Otro texto, Nehemías capítulo 9, versículo 27. Nehemías 9, 27. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. ¿Cómo dice que estaban estas personas? Esto era la rebeldía del pueblo de Israel. Rechazó a Dios, rechazó la palabra, entonces Dios le entregó a su enemigo. Pero después ellos, en medio de su dificultad, en medio de su problema, en vez de quejarse de Dios, clamaron a Dios, pidieron misericordia a Dios. Y Dios le escuchó y le envió salvación. Así está diciendo, en medio de su sufrimiento. Isaías 33. Isaías 33, versículo 2. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tu brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación. ¿Y dónde dice? En tiempo de la tribulación. O sea que el Hijo de Dios, a medida que tiene tribulación, dificultad, clama mejor a Dios, ¿no? Ora mejor a Dios. Y Dios le escucha. O sea, ¿la tribulación es mala o es buena? Buena. Entonces, ¿por qué la gente no quiere pasar? ¿Por qué no quiere pasar ni un poquitito de dificultad para Dios? Ni un chiquitito. Imagínense que alguien por venir acá, al salir acá, su papá le va a dar cintarazo, garrotazo, si saben que vino acá. No quisiera venir, ¿no? Pobre de vos si te va a la iglesia. Pobre de vos, cintarazo te voy a dar. No quisiera venir, ¿no? Algunos vienen. En otros tiempos, cuando yo estaba en la iglesia, algunos, su papá les tiraba de su cabello, le echaba de la casa.
por venir a la iglesia. ¿Cree usted que los de hoy en día van a pasar eso? Entonces, ¿será que le están esperando ellos a Cristo? Vamos a pensar muy bien este punto. ¿Será que no lo estamos realmente listos para empezar el tiempo de la tribulación? ¿Será que si mañana comienza a ocurrir todas las cosas que está diciendo la Biblia, nosotros vamos a estar dispuestos a soportar, a pasar, a ver morir nuestro pariente en nuestro ojo? ¿Será eso? Acá dice que ellos a través de la tribulación pudieron encontrarse con Dios. No callaban, lloraban. En la tribulación uno llora, ¿sabe? Clama, se arrodilla, camina arrodillado para recibir la misericordia. Mateo capítulo 24. Y esto es lo que Jesús cuenta que va a ocurrir precisamente en los últimos tiempos. 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Así está diciendo, ¿no? En los últimos tiempos. Esto es señales antes del fin, ¿no? Acá, miren acá. Acá dice que seréis aborrecidos. ¿Por qué causa? Entonces hay que entender muy bien, no vayan a confundir cuando la gente le aborrece por su mal carácter a usted. Porque tienen mal carácter, son altaneros, orgullosos, groseros, y por eso se le aborrece. Él me aborrece porque soy creyente. No. Dice que serán aborrecidos por causa de mi nombre, porque están dando su vida por la palabra, quiere decir. Ahora, si alguien le aborrece por lo contrario, por aparentar creyente y ser desenmascarado, tienen que saber que no es tribulación eso. ¿Qué quiere decir? Se presentan como cristianos, parecen cristianos, pero viven como mundanos. Entonces la gente por eso le menosprecia. Eso tienen que pensar muy bien. Porque la mayoría de los creyentes hoy en día dice que pasa tribulación, no porque está viviendo para Dios, sino porque tiene mascarilla de cristiano, mascarilla de creyente, pero vive una vida de corrupto. Y por eso es recibido menosprecio. Eso tienen que pensar muy bien. ¿Entienden? Muy bien. No es que no vamos a hacer los cristianitos y cuando la gente empieza a atacarnos, pensar que nos está atacando porque estamos creyendo en Dios. Hay que observar si realmente estamos llevando el nombre de Jesús en nuestra vida. Hay que primero pensar en eso. Acá dice que seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Así está diciendo. A causa de mi nombre. Bueno, otro, Marcos 4:17. Marcos 4:17. Estamos viendo las tribulaciones que aparecen en la Biblia. Marcos 4:17 dice, pero no tiene, esto es lo que estábamos hablando del sembrador, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Qué quiere decir? Hay personas que están escuchando mucho tiempo la palabra, aparentemente son hijos de Dios, parecía ya que estaban sirviendo a Dios, pero cuando empieza a venir problema y dificultad, ya tropiezan, dice, ya se desvían, ya sale su verdadero yo, su verdadera característica, que era lobo, o dragón, o serpiente. Muchas veces estaban viviendo disfrazado de creyente, pero a la larga se va a manifestar. Uno más, Romanos capítulo 2, versículo 9. Vamos a leer desde 7, miren lo que dice acá. Esto es el justo juicio de Dios para el mundo. El versículo 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Fíjense que para quién es la vida eterna, para los que perseverando en bien buscan gloria y honra. Perseverando quiere decir que no importa la dificultad de las situaciones, pasa encima. Sigue adelante en el camino de Dios, no se detiene por nada. Esa persona va a recibir la vida eterna. Pero, versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Contencioso quiere decir que cada momento está listo para pelear con otro, por eso no le puede decir nada. ¿Ustedes están así también? ¿Listo para cuando alguien le va a decir algo, atacarle? Ese quiere decir contencioso. Según la Biblia, ira y enojo va a ser descargado por este tipo de personas. Y además, miren otra cosa. Y no obedecen a la verdad, dice, sino que obedecen a la injusticia. Normalmente, si vos te enojás porque alguien te dice que no está haciendo lo que la Biblia dice, entonces sos un enemigo de Dios. Si alguien te dice, vos no estás viviendo lo que la Biblia dice, si es por lo que la Biblia dice, y vos te enojas, ¿está bien? Sí, hermano, realmente gracias por hacerme recordar. Orá por mí para que mi corazón cambie. Eso es diferente. Pues vos te enojas.
y reaccionás, entonces ira y enojo, el resultado. Porque no obedecen a la, por eso le estaba hablando, porque no obedecen a la verdad, dice, sino a la injusticia. Y versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano, al que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Esta persona entonces va a experimentar una tribulación más angustia, quiere decir desesperación. El Hijo de Dios va a experimentar tribulación, pero esperanza. Tribulación y esperanza. Pero el enemigo de Dios, tribulación y angustia, desesperación. A medida que ven los problemas, va a estar desesperado como que se está por tirar a un pozo. Algo así, dice la Biblia. Romanos 5.3, ahí nomás, que hace poco nomás leímos. 5.3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo dice que se gloría en las tribulaciones porque le produce paciencia. La tribulación hace que vos empieces a pensar en esperar a Dios, y también te hace madurar, dice. Prueba realmente quiere decir madurar. Entonces, hoy en día, ¿por qué los cristianos no maduran? ¿Por qué las iglesias todos son inmaduros? ¿Por qué todos un ratito son creyentes, otro ratito son mundanos, un ratito son creyentes, otro ratito son mundanos? Porque no han pasado ningún tipo de tribulación. Le gusta una iglesia, le gusta una congregación, mientras no hay problema en su vida. Cuando empiezan los problemas, van a correr como víbora, como dice la víbora. La víbora de la Biblia. La víbora no habla, como dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice que cuando empieza a quemarse fuego, los primeros que empiezan a correr son las serpientes. Ya, ¿por qué? Ellos corren. Bueno, vamos a Tesalonicenses. Entendimos entonces lo que Pablo quería decir con tribulación. Ahora, fíjense en este versículo. Vamos a leer otra vez el 7. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. Segunda Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿A quién dice que le va a dar reposo? ¿O a los que vivían cubriéndose y, ¿cómo se puede decir? Satisfaciéndose con los deleites temporales del pecado. A eso le va a dar, venir a dar reposo. A esos que se saciaban de la carne, del mundo, se saciaban de lo que el mundo le daba, Dios le va a venir a traer reposo. ¿Ustedes creen que esta persona que está disfrutando el mundo, cuando venga Jesús, va a sentir que es reposo? No le va a gustar. La gente que está disfrutando ahora sus riquezas, sus bienes, su buena vida, ¿ustedes piensan que venga Jesús le va a gustar? No le va a gustar. Esas personas no esperan a Jesús, por eso no se confundan. Muchas personas piensan que por tener doctrina bíblica, teoría bíblica, o va a una iglesia, le está esperando a Jesús. No. Tiene que pensar realmente, ¿está pasando dificultad por vivir delante de Dios o no? Y si no está pasando dificultad, quiere decir que está viviendo complaciéndose con este mundo. Así está aplicando la Biblia. Está siendo cómplice. Así es. Dura esta palabra. Fíjense, versículo 8. ¿Qué va a venir detrás de esto? En llama de fuego para retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Llama de fuego va a venir. No obedecen a Dios. No conocen el evangelio de Jesucristo. Teóricamente sí, pero no entienden. Y versículo 9. Los cuales, atiendan muy bien cada letra a lo que dice acá, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es Yom Teruah, día de las trompetas. El día en que el Señor va a aparecer y va a dar su juicio y va a sentenciar al mundo y va a recompensar a los que le han esperado. Eso está hablando. Pablo le está avisando a ellos, va a llegar un día en que Dios va a recompensar todo lo que ustedes están sufriendo por el evangelio. Pero también va a llegar el día en que va a darle su castigo a esas personas que se burlaron y disfrutaron su carnalidad. Dice, los cuales, versículo 9, sufrirán pena de eterna perdición. Eterna perdición. ¿Ustedes piensan que
Si entendiéramos bien lo que significa esto, la gente estaría ahora tranquilamente disfrutando de su carnalidad. Estaría tranquilamente, digo, ay, qué cómodo, qué lindo. ¿Qué es eterna perdición? Creo que sería bueno que miremos algunos textos de la Biblia para darnos cuenta. ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver. Salmo 73. Vamos a ver de qué se trataba esa eterna perdición. Salmo 73. Salmo 73 muestra una cosa bien clara de lo que normalmente produce cuando vos ves que el mundo se burla de la palabra. Por ejemplo, nosotros, a pesar de que a nadie le interesa, muchas de las reuniones venimos y muchas veces te da ganas de seguir en la corriente a ellos. Por si ustedes están teniendo esa idea, yo les recomiendo lean Salmo 73. Si ustedes están viendo que mucha gente disfruta de la vida, disfruta del mundo y parece que no le va mal, parece que le va bien, al contrario, son más ricos cada día, lean Salmo 73 y se van a dar cuenta. Bueno, yo voy a leer, ustedes lean completo, yo voy a leer desde el versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Esto es lo que siente una persona al ver el mundo totalmente indiferente a la palabra y vos sigues viviendo con la palabra y al contrario te va peor. Y lavado mis manos e inocencia, pues he sido azotado, versículo 14, todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, y he aquí a la generación de sus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que, miren lo que dice acá, hasta que entrando en el santuario, él ya estaba pensando en vivir como estos mundanos. Porque ellos viven felices, la gente se ríe de Dios. Por ejemplo, no me quiero ir al culto, mañana me voy a ir, hoy no me quiero ir. ¿Usted piensa que decir eso es algo común? Tenés que tener mucha valentía para hablar eso. Hoy no me quiero ir. ¿Por qué no viniste ayer? No quería. Cuando vos hablas así, ya quiere decir que estás sometido ya al mundo. Tienen que saber muy bien esto. Ustedes tienen que tener peso en el corazón por no poder estar con sus hermanos que están reuniendo para alabarle a Dios. Tienen que tener peso en el corazón. Si no hay ese peso, quiere decir que el mundo les atrapó. Fíjense, cuando se pierden alguna fiesta importante de los parientes, cuando se pierde algún evento importante de algunas personas, ¿cómo se siente? Cuando se pierden una semana de clase de la escuela, nadie se daría cuenta, nadie diría nada. Imagínense cuando se pierden escuchar la palabra. Eso es igual, ese mismo corazón tiene que sentir. Bueno, hasta él sentía ya ganas de que el mundo tiene la razón, porque cuando vos ves que todo el mundo vive así, que todo el mundo vive feliz, burlándose de Dios, riéndose de la gente, riéndose de la palabra, parece que así tiene que vivir, parece que esa es la verdad. ¿Sí o no? Parece que, pico la tanto, pésate, ya y pico, pésate, cada uno ya por la ya posea, ya, yo vamos a oír así parece que es la verdad. Pero mira lo que Asa descubrió, versículo 17. Hasta que entrando al santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué dice? Ciertamente los has puesto en deslizadero. ¿Qué es deslizadero? Dios ya le tiene listo a esta gente en un lugar donde así le va a empujar y se va a ir directo al abismo. Lo has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Así está diciendo. Se consumieron de terrores. Estas personas van a experimentar un terror terrible en sus vidas. Consumieron de terrores. Que a una vez a usted le da miedo salir por ahí que le venga un cocó. ¿A qué cocó? ¿A qué cocó? Hasta dormir con la luz apagada le hace tener miedo. Imagínese esta persona, dice que consumir quiere decir se terminaron, como tipo que estuvieran quemando ya terminándose. De terror. El terror le consumía la vida. Significa que estuvieron en un lugar de tormento terrible. Pero mientras antes, ¿cómo ellos vivían en la tierra? Felices, disfrutando, riéndose de la gente. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia, dice. Se llenó de amargura mi alma, dice, eso es lo que sintió después Asaf. Y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?
y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la boca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es bien. Ha puesto el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Los que se alejan de ti perecerán. Eso decía Asa. Pero otro texto. Deuteronomio capítulo 18. Fíjense lo que en la ley de Dios mismo habla acerca del enjuiciamiento. Deuteronomio 18. 18. Dice, profeta les levantará del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo mandare. Dios estaba profetizando a través de Moisés que iba a levantar un profeta que nos iba a hablar todo lo que Dios mande. Pero miren lo que dice el 19. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare, atienda muy bien, que no oyere, que escucha pero no cree, escucha pero no oye, así. Yo le pediré cuenta, o sea que en el día del juicio le va a reclamar, ¿por qué aunque sabías mi palabra no hiciste? ¿Por qué? Y va a haber excusas, Señor, es que yo. ¿Qué le va a decir, Señor? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así es el que le va a decir. Ahora miren lo que dicen Hechos 3. Hechos 3. Esto para ver lo que el apóstol Pablo estaba compartiendo, ¿no? El mismo texto mencionó también el apóstol Pedro. Hechos 3:23. Este mencionó el apóstol Pedro. Hechos 3:23. De 22 vamos a leer para entender mejor. 3:22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ahora podemos entender que lo que estaba mencionándose ahí en Deuteronomio era esa cuenta será desarraigado, va a ser quitado, va a ser echado a un deslizadero de tormento, a un tormento terrible. O sea, hermano, burlarse de la palabra, tener en poco la palabra no es una cosa sencilla como hoy en día cree la gente, sino realmente es algo grave. El apóstol Pablo está mencionando esto en Tesalonicenses porque él siente como grave. En Yom Kippur, cuando es el día de la expiación, los sacerdotes dicen que se reunían todos y clamaban y lloraban, dice. ¿Saben por qué lloraban? Porque ellos veían el pecado del pueblo. Y él sabía que el juicio de Dios se acercaba por el pueblo. Y si el pueblo no tenía un arrepentimiento verdadero, Dios iba a traer su juicio sobre ellos. Eso dicen que los sacerdotes notaban. Por eso Jesús un día se puso también a una altura en Jerusalén, y lloró, dice, por Jerusalén. ¿Por qué? Porque vino para darle la salvación, vino para darle el rescate, para que ellos se arrepientan. Le dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio, pero ellos le menospreciaron, le tuvieron en poco. Así, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise como la gallina cubrirte, como sus polluelos? Pero no quisiste. Dios quiso cubrirle a la gente con su palabra, pero la gente se fue y prefirió el mundo. Así fue. San Mateo capítulo 7. Mateo 7. Conocido versículo. Este versículo es uno de los que tiene que uno aprender, porque eso es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos finales. Dice, San Mateo 7:15. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. El árbol malo da malos frutos. O sea, que una persona tiene en su corazón el pecado, la injusticia, se va a ver por su vida.
No hay forma de que lo oculte. Al mirar su comportamiento, su característica, su actuación, te vas a dar cuenta, tiene pecado en su corazón. Tiene al diablo en su vida. Es árbol malo. Si es árbol bueno, no necesita decir que es árbol bueno. Soy árbol bueno, no necesita decir. ¿Cómo vas a reconocer que es un buen árbol? Por su fruto. Cuando empieza a manifestarse, cuando empieza por su actuación, te vas a dar cuenta, es un buen árbol. Ahora, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará, escuche muy bien, al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hoy en día todos nosotros le decimos Señor, Señor, a Dios, ¿o no? A Jesús, le decimos así o no. Él es nuestro Señor. Pero la pregunta número 2, ¿hacemos su voluntad o no? ¿Estamos viviendo según su voluntad o no? Eso es lo que la gente tendría que preguntar. No decir, yo le digo que Él es mi Señor, Él es mi Señor. No tengo que irme en mi cama, yo estoy convencido de que es mi Señor, yo me convencí de eso y ya no quiero escuchar más a nadie. No, tengo que pensar, yo estoy haciendo su voluntad. Y si no sé su voluntad, Dios preparó personas que me enseñen cuál es la voluntad de Dios. O Dios dejó su escritura para que yo sepa cuál es su voluntad. Eso tengo que pensar. Muchos me dirán, versículo 22, en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de anomos. Anomos, maldad, quiere decir opositores a la ley. Se opusieron. Cuando se le decía, así hay que hacer, no, yo no quiero hacer así. Así hay que vivir, no, yo no quiero. Así tenemos que caminar, no, a mí no me gusta. A mí no me cae bien. O yo no quiero esta cosa, no quiero. Entonces, yo no te conozco a vos. Recuerden que el libro de la vida es la ley misma. ¿Cómo Dios me reconoce a mí? Porque he hecho lo que dice en su ley. Cuando yo no he hecho lo que dice en su ley, Él no me conoce. Yo no te conozco a vos. Vos no tenés ninguna característica de mi libro. Vos no estás en mi libro. Así va a ser. Nunca os conocí. Apartado de mí, hacedores de maldad. 25, Mateo 25. Mateo 25. Fíjense lo que dice acá. En Mateo 25 también, Dios prepara para sus hijos un lugar de reposo. Dice, venid bendito de mi Padre para recibir el reposo que Dios ha preparado. Pero también le condena a otro grupo. Fíjense lo que dice en el versículo 40. 25:40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esto es la recompensa que le está dando a los justos, dice. Ellos dicen, nosotros qué hicimos por ti. Pero Jesús, ¿qué le dice? Hiciste por mis hermanos más pequeños. Hiciste por las demás personas. Te preocupaste por otra persona. Pensaste en otra persona. No era una persona que vivía solamente para ti mismo, ni para tu propia vida, sino que pensabas en otro. Así le está respondiendo. Después, fíjense que el juicio viene para los otros. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartado de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos también le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Y miren lo que le dice. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. ¿Qué quiere decir? Vos podés haber sido el mejor creyente del mundo, el mejor intérprete de la ley y de las palabras, pero fuiste un arrogante, una persona que no te interesó nadie en la vida. Así está explicando. Ese es el final. Y eso está escrito en Primera de Juan. El que aborrece a su hermano es un homicida. Y ningún homicida entrará en el reino de los cielos. Dice, ningún homicida. ¿Cómo le considera homicida? Aborrece a estos más pequeños. Hermano, no querer participar juntos es aborrecer a la otra persona. Eso tienen que entender, hay que decir esta verdad. El menospreciar la comunión es aborrecerle al hermano, según la Biblia. Yo voy a estar diciendo, pero Señor, yo leía tu Biblia, yo estudiaba toda la hora, yo me pasaba estudiando la palabra hora y hora y hora. En cuanto le aborreciste a estos más pequeños, a mí lo dice. ¿Por qué la persona no quiere compartir contigo la palabra? Porque te considera pequeño.
porque te considera insignificante. Por eso te rechaza. Por eso te hace a un lado. Menospreciar a otra persona, tenerle en poco, es menospreciar la salvación, según la Biblia. Volvamos a Tesalonicenses. Bueno, finalmente, versículo 9. Segunda Tesalonicenses 1:9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora ya entendemos por qué. Porque estas personas menospreciaban a los que estaban aprendiendo la palabra y la escritura. Versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, versículo 11, asimismo oramos siempre. ¿Qué hace un hijo de Dios verdadero? Ora siempre. Se reúne para orar con los hermanos. Eso hace. Siempre dice. Lo común en una iglesia, en una congregación, es que uno cuando llega recién pregunta, ¿qué día es acá el día de oración? Ese es lo común. Ese es el lugar donde quiere participar. ¿En qué día se reúnen ustedes para orar? Imagínense que alguien venga a esta iglesia un día y nos pregunte, aquí hay reunión de oración, y nosotros le digamos, había antes, pero como nadie venía, nosotros hemos cerrado ya. Sería una vergüenza delante de Dios. ¿Eso es lo que la gente quiere o no? Si por mayoría de votos sería, la reunión de oración se haría. Entonces, el único momento en donde Dios realmente ve a su Hijo verdadero es cuando se reúnen para orar, según la Biblia. Pablo dice que oraba siempre. Entonces, los hermanos cuando no quieren orar juntos, quiere decir que tienen algún problema en el corazón. Dios no está trabajando en su vida. Dios no está dándole realmente la fe. Eso hay que pensar. Después, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con poder. Para eso nosotros tenemos que reunirnos para orar, para que los hermanos de Carayao tengan esperanza en Dios, para que los hermanos de Encarnación, de Quindí y de otros lugares tengan esperanza. Entonces, si nosotros no nos reunimos para orar, ¿quién va a orar entonces? Alguien tiene que orar para que Dios le dé fuerza a los hermanos en el mundo, en otros lugares. Si nadie quiere orar, entonces ¿para qué sirven las personas a Dios? ¿Para qué de boca le honran si su corazón está lejos de Dios? Pablo está diciendo eso. Nosotros tenemos que reunirnos con los hermanos aquí a orar para que Dios le dé fuerza, fe, esperanza. Para que Dios levante a esos hermanos que están allá en diferentes ciudades y puedan predicar la palabra. No ser todo un orgulloso altanero, cada uno para sí mismo. Hay mucha gente que está buscando a Dios, de verdad. Un día va a venir Jesucristo, ¿y qué tipo de gente va a encontrar? Todo el mundo viviendo para sí mismo, afanándose en esta tierra. Eso le están esperando. Vendrá por lo que le esperan, dice. Por lo que le esperan. Entonces yo tengo que pensar, yo le espero, soy virgen prudente o virgen insensata. Se acerca el día de las trompetas. Se acerca el día del juicio final. Justo Dios nos dio estudiar este libro. Este libro habla acerca del día del juicio final. El día de las trompetas. Versículo 12. Para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Por eso Él ora constantemente. Para que se vea que Dios está en la vida de ellos. Con esto el apóstol Pablo arrancaba su carta como dándole ánimo a ellos. Realmente ustedes por la tribulación, por la persecución que están pasando, van a recibir tremenda recompensa. Ustedes gran bendición están por recibir porque están pasando sufrimientos que ni en otros lugares pasan. Pero pobre de eso que le están persiguiendo a usted. Pobre de eso que le están sintiendo en poco, que le están menospreciando. Que están haciendo que su vida sea un calvario. Ellos van a recibir fuego y ira de Dios. Y para continuar, el apóstol Pablo empieza hablándole de cómo será el último tiempo.
el tiempo final, el tiempo de la gran tribulación. Le va a dar por detalles, le va a explicar con detalle cómo va a ser el anticristo, todas estas cosas, el hombre de iniquidad. Pero eso en el siguiente capítulo. No se pierdan. Esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Segunda de Tesalonicenses. Para cualquier información sobre este tema, comuníquese con nosotros al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.